Utilidad de la evaluación neuropsicológica en el TDAH del adulto, según el Dr. Alberto Fernández Jaén. Hola amigos. Un escritor norteamericano dijo en alguna ocasión que la precisión es la hermana menor de la claridad. Y a veces la claridad en procesos neurológicos no es evidente. Hemos defendido históricamente la recomendación de una evaluación neuropsicológica en pacientes con trastornos por déficit de atención, hiperactividad o TDAH. Conocemos en muchas de estas pruebas neuropsicológicas, conocemos la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de las mismas, lo cual nos permite utilizar las más útiles o rentables en el apoyo diagnóstico de este trastorno. Si nos vamos de forma específica a estas pruebas, pues lo primero que tenemos que hacer es recordar qué es la sensibilidad y qué es la especificidad, que lo acabamos de mencionar. La sensibilidad de una prueba neuropsicológica es el poder, la capacidad intrínseca que tiene esta prueba para detectar a los afectos. Si hablamos de la especificidad de una prueba, es la capacidad de nuevo intrínseca de esta tarea, de este test, que tiene para detectar a los no afectos. Cuando hablamos de pruebas neuropsicológicas, sobre todo en el funcionamiento ejecutivo atencional, tenemos que hacer mención de forma particular a algunas de ellas, como por ejemplo la memoria de trabajo, la evaluación de la memoria de trabajo, como por ejemplo los test de interferencia o el STRUP, o sin duda las tareas de ejecución continuada o CPTs. Si hablamos de las primeras, tanto la evaluación de la memoria de trabajo como el STRUP tiene una sensibilidad del 0,4 en estudios metaanalíticos y una especificidad de 0,83 en estos mismos estudios, es decir, una sensibilidad baja, pero una moderada especificidad. Cuando hablamos ya de tarea de ejecución continuada, dependiendo del tipo de revisión o estudio metaanalítico, nos vamos a encontrar con una sensibilidad y una especificidad en torno a 0,7-0,8 para ambos parámetros, es decir, una sensibilidad y una especificidad realmente muy interesantes. Pero esto ocurre particularmente en niños. ¿Por qué no ocurre en adultos? ¿Por qué esta sensibilidad y esta especificidad? O, de una forma más general, ¿por qué la rentabilidad de las pruebas neuropsicológicas es menor en pacientes que tienen un TDAH ya en la edad adulta? Esto también ocurre, como nos demuestra la doctora Solanto en el año 2004, con los propios cuestionarios que utilizamos en niños. ¿Por qué todas estas evaluaciones que nos ayudan a intentar de alguna manera objetivizar lo subjetivo, por qué tienen menos utilidad? No lo sabemos realmente. Quizás en primer lugar porque indudablemente hay una mejora sintomática del niño adolescente con TDAH a lo largo de la edad. En segundo lugar porque esta mejora sintomática se asocia a una mejora cognitiva subyacente, es decir, sus habilidades cognitivo-atencionales, sus habilidades ejecutivo-atencionales tienen que mejorar con la edad. En tercer lugar, porque quizás muchos de estos jóvenes que tienen o han tenido un trastorno por déficit de atención y hiperactividad mantienen una elevada sintomatología en la edad adulta, pero esa sintomatología está sujeta más a la comorbilidad, es decir, a los problemas asociados, que al propio TDAH, con lo cual es lógico que estos pacientes, cuando se evalúan en este tipo de evaluaciones ejecutivo-atencionales, demuestren resultados razonablemente normalizados. Y por último, por la propia naturaleza del diagnóstico retrospectivo en aquellos casos que no fueron diagnosticados en la infancia o en la edad adolescente. Esos diagnósticos retrospectivos podrían estar incluyendo casos que mimetizan un TDAH, pero que realmente no lo son. No lo sabemos realmente. ¿Y cuál es mi opinión? Que indudablemente la evaluación neuropsicológica es necesaria. Yo creo que es necesaria tanto en niños como en adolescentes como en adultos. Pero lo que no cabe duda es que la sensibilidad y especificidad de estas pruebas en la edad adulta es claramente distinta, es menos útil, es menos fiable. Quizás porque el grupo de TDAH adulto sea un grupo más heterogéneo, en el que aparecen o en el que están incluidos pacientes que han sido diagnosticados tempranamente y que han atenuado sus dificultades, pacientes que han atenuado sus dificultades pero siguen teniendo una elevada sintomatología más asociada a la propia comorbilidad, o incluso, ¿por qué no?, diagnósticos retrospectivos que podrían ser más imprecisos
y que realmente estén dibujando un paciente que de verdad no tiene un TDAH de base. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes, esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.